Chauncey Billups y Terry Rozier han sido arrestados presuntamente por formar parte de una organización criminal que estaba detrás del amaño de partidos y de partidas ilegales de póker. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a explicar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que puede pasar y qué consecuencias puede tener todo esto para la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet. Hoy es un tema que no tiene que ver con lo que sucede sobre la cancha, tampoco con lo que acontece en los despachos, sino que en el día de ayer, el 23 de octubre de 2025, Terry Rozier y Chauncey Billups a las 6 de la mañana, tanto de Florida como de Oregón, fueron detenidos en una operación coordinada por el FBI, por los federales estadounidenses y que, voy a ir citando, hoy voy a ir tirando bastante de guión, es un tema bastante serio, no me quiero equivocar a la hora de explicar las cosas y sobre todo para tratar de arrojar un poco de luz sobre todo lo que ha ido surgiendo a lo largo de estas últimas horas de un caso que es muy complejo pero que es bastante importante que tengamos en cuenta la presunción de inocencia ante un caso judicial y en general ante cualquier tipo de situación donde la justicia tenga que intervenir. Hay que hablar siempre de manera manteniendo, como digo, la presunción de inocencia y no dando por hecho que todo lo que se relata por parte de los informes ofrecidos por el FBI, o bien lo que diga la defensa de los acusados, es la verdad última. Esto tendrá que determinarlo un juzgado, o bien si se llega a un acuerdo previo, que no tiene pinta, teniendo en cuenta que la gran cantidad de personas involucradas y los tentáculos que esto puede acabar teniendo. Bien, como digo, el 23 de octubre se pone en marcha ya definitivamente un proceso de detención de una serie de acusados que, la acusación forma parte de una investigación en contra de las apuestas ilegales y amaños en el póker impulsados por el crimen organizado, es decir, la mafia. Según informó el FBI, como consecuencia de esto, Billups y Rozier han recibido la licencia de sus respectivos equipos para abandonarlos, como informó la NBA, activando una de las cláusulas que existen dentro del convenio colectivo de la competición. Thiago Splitter será el sustituto de manera interina en el conjunto de Oregón hasta que se resuelva la situación legal de Chauncey Billups, que ahora mismo está, hasta ahora que estoy grabando, 7:15 de la mañana hora española, sigue detenido, sigue encarcelado a la espera de ser puesto a disposición judicial o bien de que abone la fianza, que se espera que sea altísima, como es lógico en una situación de este tipo, además de que se les han retirado los pasaportes para que no puedan escapar del país. Bien, como ha informado el FBI ayer en una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York, 34 personas han sido detenidas en una investigación que ha cubierto 11 estados con millones de dólares involucrados. Incluye a 4 familias de la mafia estadounidense y una red criminal, una red de crimen organizado mayúscula, según ha apuntado el FBI. Se habla también de otro jugador como es, exjugador como es Damon Jones, que en el año 2018-2019 era asistente en los Cleveland Cavaliers y que podría también estar relacionado con toda esta red de amaños. El comunicado del FBI dice lo siguiente: los acusados tenían acceso e información privada conocida por jugadores o entrenadores de la NBA, que probablemente afectaría el resultado de los partidos o el desempeño de los jugadores, y proporcionaron además esa información a otros conspiradores a cambio de una tarifa de dinero fija o una parte de las ganancias de las apuestas, según la acusación, es decir, según el FBI. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nochella, ha dicho que es uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en los Estados Unidos, que ya sabéis que depende un poco del estado en el que se dé la circunstancia. Hay estados donde todavía el juego, los juegos de azar y las apuestas deportivas siguen siendo ilegales, y otros que progresivamente han ido adaptándolos y incorporándolos dentro de sus distintos cuerpos legales, porque ya sabéis que Estados Unidos funciona de manera un poquito descentralizada respecto, por ejemplo, al caso español, donde el Estado central es quien determina las leyes respecto a el juego y las apuestas deportivas en este caso. Bien, hay dos casos más importantes de los que podemos hablar, más allá de la situación de Damon Jones o la de John Ty Porter, que queda un poco ya enterrada en el tiempo, pero que también puede estar relacionado, si acaba demostrándolo el FBI en la sede judicial. Vamos a empezar con Terry Rozier, que
desde hace ya bastante tiempo había habido rumores y había habido información al respecto de que Terry Rozier estaba siendo investigado por un lado por el FBI y por otro por parte de la NBA respecto a una potencial situación de amaño de partidos. Bien, Terry Rozier es acusado, la acusación formal, de estar en un esquema de apuestas deportivas ilegales ofreciendo información no abierta al público, y este es el punto importante, para esa red criminal. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, esto sucedería en un total de 7 partidos, dando información sobre su estado. ¿Por qué? Porque al informar de si iba a jugar, si no iba a jugar, si tenía molestias, eso podía afectar a las apuestas relacionadas con él. Ya sabéis que en las apuestas deportivas estadounidenses se puede poner dinero prácticamente a todo, es decir, a que Terry Rozier va a anotar más de 5 o 10 puntos, de que va a agarrar 6 o 7 rebotes, es decir, al over and under, es decir, al más o el menos de que se cubra esa apuesta determinada en términos de juego. El abogado de Terry Rozier informó a Pablo Torre Finds Out, el podcast de Pablo Torre, el homónimo, que la NBA realizó una investigación y que Terry fue absuelto. Pero como informó Rozier, este nunca fue absuelto por el gobierno federal y ahora, como consecuencia de esto, ha sido detenido como parte de esa investigación que, como decía, involucra a 11 estados y han sido ya arrestadas 34 personas, de las cuales, pues bueno, queda determinar si finalmente son culpables de todos los cargos que se les acusa ahora mismo. Vamos con el caso de Chauncey Billups, que es probablemente el más mediático por el hecho de ser un entrenador y sobre todo por la cuestión de que no se veía venir. Bromas aparte, esto es un caso bastante distinto y creo que no se ha enfocado y no se ha enmarcado por parte de la prensa, sobre todo por parte de Shams Charania, de la manera correcta, es decir, desde el punto de vista de la acusación formal que ha recibido. Chauncey Billups, el entrenador de los Portland Trail Blazers, está acusado en un caso un poquito más distinto, que alega un amplio plan de manipular partidas clandestinas de póker respaldadas por las familias de la mafia, según informaba el propio FBI. Se acusa a los involucrados de usar tecnología para robar millones de dólares a víctimas en el área de Nueva York. Esto podría significar simplemente que Chauncey Billups participó en estas partidas de póker y no que fuese, digamos, una parte importante dentro del entramado criminal del cual se le acusa. Es decir, si un señor de la ciudad de Nueva York formó parte también de esas partidas ilegales de póker que están relacionadas con la mafia, puede acabar también dentro de esta acusación general que involucra a un montón de personas más. Lo que está por determinar es, lo primero, si incurrió en un delito por el simple hecho de haber participado en estas timbas de póker ilegal y, sobre todo, y luego vamos con esto, porque Pablo Torre, en Pablo Torre Finds Out, informó que debido a la acusación que ya había presentado el FBI, había una potencial correlación entre el, voy a leerlo otra vez, co-conspirador número 8, porque ahí se determinaba que era un exjugador que había jugado en la NBA entre el año 1997 y el año 2014 y que desde el año 2021 era entrenador en la NBA. Si nos ponemos a buscar, si nos ponemos a encontrar coincidencias, la realidad es que el único caso que coincide con un exjugador entre 1997 y 2014 y que posteriormente, a partir del año 2021, fuese entrenador, el único nombre que aparece es el de Chauncey Billups. Y aquí lo importante es que ese informe del FBI, que ha sido recopilado por Pablo Torre, habla de que en marzo de 2023 una serie de jugadores, informó involucrado, este co-conspirador número 8, no iban a participar en ese partido de 2023, de marzo de 2023. Esto, la clave de toda esta cuestión, es que esa información, al igual que con el caso de Terry Rozier, no era pública. Y esto es importante porque cuando este tipo de informaciones no son públicas, cuando no aparecen oficialmente en el informe de lesionados que ofrece la NBA prácticamente cada hora antes de cada partido, a partir de las 12:30 de la mañana de las 12:30 de la medianoche de Estados Unidos, siempre empiezan ya a aparecer los informes de lesionados del día siguiente. Cuando esa información no es pública, y es una de las razones por las cuales muchos equipos son sancionados por no garantizar la información de acceso de los lesionados, de los jugadores disponibles de manera oficial, lo que pasa es que una persona que quiera apostar al respecto de esto, lo que decíamos del over and under, de si va a anotar o no va a anotar, cuenta con información privilegiada para poder ganar dinero.
Y esto es un fraude, en cierta bueno, es un fraude, ni en cierta medida ni nada, es un fraude de respecto a lo que en definitiva debe ser los juegos de azar y las apuestas deportivas. La cuestión es que los jugadores NBA tienen prohibido, los jugadores, los entrenadores y todos los miembros de las franquicias tienen prohibido ofrecer esa información a casas de apuestas y figuras relacionadas, precisamente para evitar esto, para que se produzca un conflicto de intereses. Bien, y esto, como digo, es un aspecto clave, ya que si es demostrado por parte del FBI, vincularía definitivamente a Chauncey Billups con el entramado criminal que está también relacionado con Terry Rozier, con Damon Jones, con Johntay Porter y otros tantos nombres que quedan por descubrir. Esto es importante, ahora mismo es solamente especulación, pero podría tener una relación entre las deudas del juego que podría haber adquirido Chauncey Billups por parte de esas mencionadas timbas de póker, o bien por un interés legítimo para conseguir X cantidad de dinero a cambio de dar esa información a la mencionada red criminal y de crimen organizado. Otras claves respecto de esto. Hoy es un vídeo, insisto, bastante denso porque hay mucha información, estoy leyendo mucho el guión porque no me quiero dejar nada de las cosas que han ido surgiendo en las últimas horas y que van a seguir saliendo próximamente. Malik Beasley, que todavía no tiene equipo, fue exonerado por parte de la NBA respecto de su investigación interna respecto de las apuestas ilegales, pero no lo ha hecho por parte del FBI. El FBI sigue investigando al exjugador de los Detroit Pistons por su relación con casos de apuestas ilegales. Esto va para largo. Y hay ahora mismo, pues según el parte de prensa del FBI de ayer, Chauncey Billups ha sido citado el próximo 24 de noviembre en la corte de Brooklyn, y Terry Rozier ha sido también citado el próximo 8 de diciembre. Como os he dicho antes, les han retirado el pasaporte y les van a poner una fianza altísima para evitar que se escapen y al menos que, pues bueno, ya sabéis cómo funcionan las fianzas en Estados Unidos. Bien, echemos un vistazo también a lo que dice el convenio colectivo, el CBA, en este tipo de situaciones, en el caso concreto de Chauncey Billups y de Terry Rozier. Ahora mismo lo que puede hacer, según el CBA, los equipos y la liga en general es suspender al jugador con o sin disfrute del sueldo, o bien ponerlo en licencia administrativa, a menudo pudiendo disfrutar de parte del sueldo mientras se recopilan los hechos por una cuestión tan sencilla como la presunción de inocencia, que es ahora mismo lo que ha realizado la NBA y que, pues bueno, los Blazers y los Miami Heat han dicho que van a cooperar con todo lo que puedan con las autoridades competentes. Y además el convenio colectivo también establece que un jugador y la asociación de jugadores tienen derecho a ser notificados y al debido proceso a través del procedimiento de quejas y arbitraje que lo recopila el artículo número 31, si en ese sentido impugnan la decisión final de lo que decida en última instancia el juez y lo que decida finalmente la NBA. Y si son procesados, que aquí se complica un poquito la cosa, es decir, si ya son definitivamente acusados formalmente y hay una sentencia firme respecto a lo que se les ha juzgado por ello en tribunal, considerar la situación como un incumplimiento de la prestación de servicios y suspender el pago de salario según el párrafo 7b del contrato uniforme del jugador, ya que el jugador, en última instancia, no está listo, dispuesto y capacitado para cumplir con sus obligaciones. Por último, el comisionado también se reserva la facultad de suspender o sancionar con arreglo al artículo número 6, que es decir, una sanción, y una vez concluidos los procedimientos legales. Esto significa que imaginemos una situación donde Terry Rozier no es condenado pongo el caso de que Terry Rozier, como podía decir el de Chauncey Billups, no es finalmente condenado, pero sí que se prueban varios hechos donde ha participado de esta red criminal. En ese sentido, la NBA, Adam Silver en este caso, podría imponer una sanción al jugador o al entrenador por haber incumplido las normas internas de la NBA después de que, como digo, hayan pasado los procedimientos judiciales. Bien, quiero hablar en este último punto de la cuestión de las apuestas y de la situación actual que vive la NBA. Es importante y lo vais a escuchar mucho. Todo este entramado criminal, insisto, no tiene tanto que ver como pueda parecer con la legalización y la aceptación de las apuestas deportivas dentro de la NBA. Estamos hablando de que todo este caso ha surgido de manera paralela a la ley, es decir, a través de una red de crimen organizado. No digo que las apuestas deportivas no tengan un papel crucial en esto, las apuestas deportivas legales dentro de Estados Unidos no tengan un papel dentro de esto, como es lógico y es un poco de perogrullo. Pero a lo que voy, esta cuestión y el tema de las apuestas ilegales, como lo estamos viendo en esta situación, lleva ocurriendo en Estados Unidos desde aproximadamente
la década de 1920 dentro del deporte profesional. Durante esa primera mitad del siglo XX en Estados Unidos hubo multitud de casos de apuestas ilegales. ¿Por qué? Bueno, pues por la llegada y por el asentamiento de diferentes bandas de crimen organizado dentro de Estados Unidos, como parte de los procesos migratorios desde Europa en la segunda y en la tercera oleada de migraciones de esa primera mitad del siglo XX. Y esto es importante por pues la falta de estructuras institucionales que existía en Estados Unidos durante esa primera mitad del mencionado siglo XX, que da pie a que aparezcan este tipo de organizaciones que controlan en última instancia barrios, que controlan grandes cantidades de dinero y se hacen propio de la llamada economía sumergida. Esto, aplicado al deporte, ocurrió tanto en el baloncesto como en el béisbol, como en el baloncesto universitario y en otras disciplinas deportivas. Hay que mencionar casos previos a la existencia de la NBA durante los años 30 y 40 de la NCAA en baloncesto, y sobre todo aquí ya hay varios casos importantes. El de Sol Levy, árbitro en 1951 de la NBA, que fue expulsado precisamente por esto, por amañar partidos y por sus vínculos con las apuestas ilegales. El famoso caso de Jack Molinas, en 1954, también expulsado de la NBA de por vida, pese a que no fue finalmente acusado ni se probó que hubiese cometido ningún tipo de delito pese a haber apostado en partidos donde él había participado, pero sí que lo hizo, sí que fue expulsado por parte de la NBA por incumplir sus normas internas, como bien explicaría y añadiría Maurice Podoloff, el por entonces comisionado de la NBA en esa primera etapa de la competición. Y no nos olvidamos del caso de Jack Molinas, porque hoy os he traído este libro que se llama The Wizard of Oz, de Charlie Rosen, que falleció hace bien poquito, y este libro, que solamente está en inglés, no lo podéis conseguir en castellano, es de hace bastante tiempo, es de finales de los años 90, trata todo el caso y toda la vida de Jack Molinas. Jack Molinas, después de ser expulsado de la NBA, él siguió jugando de manera semiprofesional en lo que acabaría convirtiéndose la CBA, la Continental Basketball Association, y él empezaría a trabajar con la mafia de Chicago para conseguir jugadores dentro de la NCAA para amañar partidos a través de este point shaving, es decir, del over and under. Este entramado criminal, a través de las mafias de Chicago y posteriormente también de alguna de Nueva York, sería fundamental en muchos casos para amañar partidos, y sería la razón por la que fue finalmente procesado a lo largo de los años 60, después de que se probase todo ese entramado criminal detrás. Es decir, esto lleva ocurriendo mucho tiempo. Esto lleva pasando desde que el tiempo es tiempo en Estados Unidos. Lo que ocurre ahora es que es público y que cualquier persona puede apostar de manera legal. Y cuando se crean estos aparatos legales, cuando se regulariza en cierta medida el juego, permites que también puedan llegar a los jugadores de manera mucho más sencilla y no tan paralela como podía ocurrir en los años 50 y los años 60. Posteriormente, relacionado también con el caso de Jack Molinas, tenéis la situación de Connie Hawkins, que fue un jugador tremendo, pero que por su relación minúscula con Jack Molinas a lo largo de los años 60 se le impidió formar parte de la NBA, y este fue el primer caso en el que involucró a David Stern, el fallecido comisionado de la NBA, como abogado de la competición dentro de Proskauer, del bufete de abogados en el que estaba involucrado después de terminar en Columbia. Esto lo relato, por ejemplo, yo en mi libro, En Dios, Patria, Rey y la NBA según David Stern, que lo podéis comprar en gigantes.com/tienda, que ahí está, o bien en librería si no queréis. Pero bueno, después viene el caso de Tim Donahue, que este sí que tiene bastante relación con lo que hemos visto en Terry Rozier. Es una figura que se encargaba de amañar también partidos, primero por una cuestión de problemas con el juego interno, de que él tenía un problema de ludopatía, y que posteriormente por esas deudas de juego entra en relación con la mafia de Filadelfia y con la mafia de Nueva Jersey, a través de los cuales pues genera este entramado criminal que sería posteriormente demostrado y probado en sede judicial, pero también en el informe Lepedowitz, que relataba todas las prácticas por parte de Tim Donahue, que se beneficiaba del informe de árbitros, donde relataba cuáles iban a ser las asignaciones arbitrales, y Tim Donahue ofrecía información privilegiada a las mafias de Filadelfia y de Nueva Jersey para que, en función de los takes o las informaciones que él le daba, apostasen más o menos dinero y así pudieran ganar, incrementar sus beneficios. Y por último, la situación de John T. Porter, que está ya bastante tratada en los últimos años y que también tiene bastante relación con las deudas de juego
en las que, bueno, se ha visto involucrado John Porter, que ya ha sido puesto a disposición judicial y creo que, si no me equivoco, ha sido ya condenado por su relación con el caso y que, bueno, puede estar relacionado con todo esto. Veremos cómo acaba finalizando esta situación. Queda demostrar que pueda estar relacionado el caso de John Porter con el de Damian Jones, con el de Chauncey Billups y con el de Terry Rozier, pero esto tiene relación, como digo, con parte de la legalización del juego de los juegos de azar y de las apuestas deportivas en los Estados Unidos, pero también con que los jugadores ahora mismo puedan participar también del juego, de los juegos de azar, de las apuestas deportivas. Y el problema, y ahí es donde tiene que meter mano la NBA, es para alejar a los jugadores y alejar a los entrenadores y todos los miembros de las franquicias NBA para que queden lo más aislados posible de este tipo de entramados. Es una situación muy difícil, ya sabemos cómo funciona Estados Unidos en este tipo de cuestiones. El crimen organizado, pese a que ya no tenga la prensa de hace 30, 40 años, en Estados Unidos sigue muy presente. Las familias de Nueva York, Chicago, Filadelfia y otros tantos entramados dentro de la amplísima geografía estadounidense, pues siguen presentes y que ahora mismo pues han afectado y pueden seguir afectando a la liga estadounidense a futuro. Veremos cómo acaba desarrollándose todo esto y sobre todo que quede probado en sede judicial, que es lo único que importa. El juicio público es otra cuestión bastante diferente. He tratado de recopilar todo esto, es mucha información, va a seguir surgiendo en las próximas horas. He tratado de sintetizarlo de la manera más objetiva posible. Os he añadido la cuestión de la historia, porque a mí ya sabéis que es lo que más me interesa de todo esto. Os recomiendo encarecidamente este libro, creo que lo podéis seguir encontrando en Amazon o de segunda mano en algún lado. Como veis, yo tengo un montón de marcas que he utilizado para un artículo que espero sacar próximamente aquí en gigantes.com, que os recomiendo mucho, sobre el caso de Jack Molinas y qué puede significar con el presente de la NBA. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayáis informado bien y sobre todo que no os hayáis desinformado con muchas cosas que son contradictorias y que poco tienen que ver con la realidad de lo que hasta ahora mismo sabemos. Si os ha gustado, como os digo, dejadnos un like, un comentario y suscribiros aquí a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos, ojalá, en un próximo vídeo hablando ya directamente de lo que sucede sobre la cancha, que es lo único que en última instancia a mí me importa aquí en Gigantes. Un saludo y hasta la próxima. Chao.